Bien. Buenos días nuevamente para todos y todas. Muchas gracias por aceptar esta invitación que les hacemos desde el Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico de la Secretaría General. El día de hoy se llevará a cabo la tercera cátedra jurídica, en la cual abordaremos el tema de recursos administrativos, reposición, apelación y queja, como espacio de transferencia de conocimiento en el distrito y el conglomerado público. Hoy contamos con la participación del profesor José Luis Sánchez Cardona, quien es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Administrativo de la misma institución y magíster en la modalidad de profundización en Derecho Público de la Universidad de AFIT. Fue integrante del Grupo de Estudio de Derecho Público adscrito al Centro de Estudios de Derecho Administrativo SEDA. Actualmente es director jurídico de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Es profesor de cátedra en la Universidad de AFIT, en la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia y en la Universidad de Antioquia. Es también coautor de la versión comentada y concordada del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437-2011, Tirán-Lo Blanc. Los invitamos a diligenciar la asistencia que pusimos en el chat a través del link o del código QR. El encuentro está siendo grabado, nuevamente les recordamos, porque las memorias las estaremos enviando al correo que dispongan en la asistencia. Les recordamos igualmente mantener los micrófonos apagados para evitar cualquier interferencia o distracción durante el encuentro. Y damos paso entonces al profesor José Luis. Doctor, bienvenido a este encuentro. Muchas gracias por su tiempo y por su disposición. Les recordamos también que las preguntas las manejaremos al final del encuentro. Pueden ir escribiéndolas a través del chat mientras tanto, pero se resolverán una vez termine la intervención del profesor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camila. Muchas gracias. Primero que todo, muy buenos días a todos ustedes. ¿Me escuchan bien? ¿No? Sí, lo escuchamos. Listo, perfecto. Primero que todo, muy buenos días a todas las personas que están asistiendo. Pues esta es la tercera cátedra jurídica, tercera y última cátedra, pues podríamos hablar de este primer semestre. De pronto esperemos en el segundo semestre también acompañarlos. Primero que todo, pues quiero agradecer pues a la Secretaría General, especialmente a la Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico, por invitarme, por permitirme participar en este tipo de debates, de discusiones que son muy necesarias dentro del ámbito de la administración pública y del derecho administrativo. Entonces, primero quiero darle las gracias a Camila, Pedro, especialmente al profe Gustavo García, por su amabilidad, por su atención. Y bueno, quiero primero que todo también destacar, y quiero como hacer es destacar muy breve que esta última charla que vamos a hacer en el último semestre, le iba a realizar un abogado, compañero mío, pero por circunstancias pues de la vida falleció y no pudo realizar este evento. Entonces, aún así, a pesar de que ya no se encuentra con nosotros, Profe, se silenció el micrófono. listo. Entonces, ya, ¿en qué íbamos? ¿Hasta qué punto? Voy a volver a retomar. Listo. Primero que todo, muchas gracias a todas las personas por asistir a este evento. Le quiero agradecer pues a la Secretaría General y al Centro de Gestión de Conocimiento Jurídico por permitirme dar esta última charla en este primer semestre. Y pues quiero darle las gracias hacer un agradecimiento especial a una persona que ya no se encuentra con nosotros y que iba a dictar esta charla.
se llamaba Santiago Álvarez Hernández. Esta charla la iba a dictar él, yo iba a dictar las dos primeras charlas sobre el derecho de petición, sobre notificaciones y comunicaciones de los actos. Y esta última charla la iba a dictar él, pero pues la vida y las circunstancias de la vida son imprevistas y los designios de Dios son imprevistos. Entonces, pues de alguna manera esta cátedra que voy a dar, pues que voy a exponer en este momento, también es un honor porque él la iba a realizar y la voy a hacer con el mayor compromiso. Entonces, agradezco a todos los asistentes. La idea es, de alguna manera, explicarles o plantearles algunas discusiones y debates o temas en torno a los recursos administrativos, especialmente frente al de reposición, apelación y queja, teniendo en cuenta que este es un tema bastante amplio. Voy a intentar tocar temas un poco neurálgicos o que deberíamos considerar sensibles, pero que son necesarios para nuestra vida cotidiana, especialmente para aquellos que trabajan, ya sea como colaboradores de la administración, es decir, como contratistas o como servidores públicos. Entonces, voy a hacer la presentación, voy a intentar ser muy puntual porque hay temas que implicarían debates y discusiones y quiero decir de que pues mi posición o mis posturas no son verdades y ante todo pues, pueden estar sujetas a debate. Entonces, quiero pues señalarles esto porque la importancia, y esto es una cuestión muy propia del derecho, es que el derecho implica debate, implica discusión. Y bueno, les quiero agradecer por permitirme dictar esta charla y voy a empezar. Muchas gracias y voy a compartir y me informan si comparte el documento para no tener ninguna dificultad. ¿Lo dejan visualizar? ¿Se deja visualizar? Ahí sí. Sí, señor. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el tema de recursos administrativos frente al tema de la reposición, apelación y queja. Vamos a trabajar en ese sentido. Quiero como destacar una frase del profesor Carlos Gaviria que señala que nada hay más engañoso que las verdades evidentes. Si hay algo que debe despertar nuestra suspicacia y alentar nuestras posibilidades de análisis, son las afirmaciones que todo el mundo acepta sin oponer resistencia, porque parecen obvias. Hay que desconfiar por principio de la unanimidad generada por el lugar común. Hago pues como una introducción por la necesidad de que no creamos en verdades que consideramos evidentes o en posturas, sino que hay cosas que podríamos discutir y debatir. Es necesario, y más en la administración pública, nada hay evidente y siempre es posible establecer mejores soluciones frente a los problemas propios de la administración pública. Para ello, quiero, este trabajo o esta charla tiene esta siguiente tabla de contenido para que sepan qué vamos a tratar. Pueden haber temas que se quedaron que debieron haberse tratado, pero intento pues de alguna manera poner casi todos los temas, si no, pues nos tendríamos que dedicar 2 o 3 cátedras a hablar de cada uno de estos. Primero es el sentido jurídico y material de los recursos administrativos que implican cuál es ese sentido de la interposición de los recursos ante la administración pública, las clases de recursos, reposición, apelación y queja, recursos como manifestación del derecho de petición, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha venido señalando que el recurso es una manifestación o una modalidad del derecho de petición. Luego hablaremos de la procedencia de los recursos y hablaremos de ese concepto de actos definitivos que está contemplado en el artículo
74 de la 1437, improcedencia de los recursos, y ahí vamos a empezar a mirar el tema de los actos generales de trámite y de ejecución. Un sexto punto que vamos a trabajar son los requisitos para la interposición de los recursos. Un séptimo será el principio de congruencia y la no reforma in peius, o la no reforma en peor. Y por último vamos a hablar del desistimiento y renuncia de los recursos. Esos serían como lo que vamos a trabajar el día de hoy, o exponer el día de hoy. Esta presentación pues se enviarán como memorias propiamente de la charla. Entonces, espero que les sea de mucha utilidad, o por lo menos permitan lograr una sensibilidad frente a estos temas que son un poco extensos. Uno cree, pero son demasiado extensos. Primero que todo, vamos a hablar de que vamos a trabajar el tema de los recursos administrativos dispuestos entre el artículo 74 a 82 de la 1437. Estos recursos administrativos tenemos que tenerlo presente, aplican siempre y cuando no exista una norma especial en alguna ley sectorial, o aplicará de forma supletiva a falta de una norma en una ley sectorial. Entendamos que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, especialmente la primera parte, el tema de la primera parte del procedimiento administrativo, se convierte en una norma supletiva ante la ausencia de reglas que estén contempladas en normas sectoriales, ya sea sector educación, sector telecomunicaciones, sector servicios públicos domiciliarios, en muchos sectores donde también hay regulación sobre procedimientos administrativos y de pronto en muchas ocasiones no están contemplados o están regulados parcialmente. Hay que acudir al artículo 74 al 82 del CEPACA, que hace y regula todo el tema de recursos administrativos. Entonces, a partir de esta precisión, quiero primero hablar del sentido jurídico y material de los recursos administrativos. Cuando hablamos de los recursos administrativos, tenemos que hacer alusión a la garantía del debido proceso administrativo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política. El artículo 29 de la Constitución Política establece que se debe garantizar no solo el debido proceso en materia judicial, sino que también se debe garantizar el debido proceso en materia administrativa. Eso es un gran avance en la Constitución Política del 91, porque en su momento se pensaba que el debido proceso o un debido procedimiento no aplicaba en las actuaciones administrativas. Y esto, con la Constitución del 91, podríamos decir que el procedimiento administrativo se constitucionalizó y en esa constitucionalización permitió establecer unas mayores garantías, y podríamos tener en cuenta un texto muy valioso de Tulio Elie Chinchilla, que habla sobre el debido proceso y la garantía del debido proceso en materia administrativa, de Letras Jurídicas del año 2000, donde muestra ese gran avance de que el debido proceso ya no solo en materia judicial, sino que también aplica en materia administrativa y en las actuaciones de la administración pública. Pero ese debido proceso administrativo no solo aplica en las actuaciones sancionatorias donde la administración ejerce potestades sancionatorias, sino que también el debido proceso aplica en actuaciones no sancionatorias. Es decir, el debido proceso dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política no solo aplica en estos temas de las actuaciones administrativas sancionatorias, sino en lo que tampoco implique una sanción para el particular. Es muy interesante este tema, porque en principio los que empezaron a entender de que el debido proceso debe aplicar no solo en lo sancionatorio, sino en lo no sancionatorio en materia administrativa fue la Corte Constitucional. El Consejo de Estado en un principio
hablaba de ese debido proceso en las actuaciones administrativas, pero en materia sancionatoria, pero no hacía referencia de que ese debido proceso también debe aplicar en actuaciones que no impliquen sanciones administrativas. Entonces, acá es muy importante que los recursos no solo aplican por procedimientos administrativos de carácter sancionatorio, sino también no sancionatorio, y que todo este tema de interposición de recursos, las decisiones y demás aspectos están transversalizados por el artículo 29 de la Constitución Política del 91. Entonces, es importante destacar ese entendimiento, porque a veces consideramos que solo el debido proceso aplica en materia sancionatoria, en materia administrativa, y también aplica en materia no sancionatoria, es decir, o en otras palabras, en materias que no implican sanciones administrativas. Un segundo aspecto frente a ese sentido jurídico y material es que todo sistema, como diría Luis Ortega Álvarez, un tratadista español, afirma que todo sistema de recursos administrativos debe ser útil para el autocontrol administrativo y para la garantía de los derechos e intereses legítimos de las personas, con la finalidad de no recurrir a la tutela judicial. Este sistema, o lo entienden en el derecho administrativo español, que los sistemas de recursos administrativos, llámese reposición, apelación, también es conocido en el derecho español como alzada, y queja, pues sea también un sistema de autocontrol a las actuaciones mismas de la administración pública. Los recursos administrativos, en especial pues, la apelación, se concibe como un privilegio para la administración que impone a los particulares la obligación de someter sus conflictos o sus litigios ante ella antes de acudir al juez. Entonces, un aspecto muy destacable es que los recursos administrativos, en especial el de apelación, se convierte en un requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción en muchos casos, pero a la vez que se vuelve un requisito de procedibilidad, también se ha entendido por parte de los tratadistas y también lo concibo como un privilegio para la administración. Entonces, quiero como destacar que de alguna manera ese requisito de procedibilidad se vuelve también un privilegio para la administración frente que impone a los particulares la obligación de someter estos conflictos antes de acudir pues, a la jurisdicción. Y un cuarto aspecto que quiero destacar es los recursos como una manifestación del derecho de petición. Y tenemos que recordar lo dispuesto en el artículo 13 del CEPACA, sustituido por el artículo 2 de la 1755, pues que compone la 1755, que es la ley estatutaria del derecho de petición, donde se dice que el derecho de petición se manifiesta en reclamaciones, solicitudes, quejas, denuncias, interposición de recursos, presentación de derechos de petición de interés general o particular, presentación de solicitudes de información o de documentos públicos. Entonces, los recursos, desde el mismo artículo 13, también se constituyen como una manifestación del derecho de petición. Y ahí, a partir de ese entendimiento, va a tener muchas implicaciones en muchos aspectos que ahorita me gustaría abordar en los próximos temas. Entonces, un segundo aspecto que tratamos es sobre las clases de recursos. Los recursos ante la vía administrativa son reposición, que es aquel recurso que se interpone ante el funcionario o servidor que tomó la decisión, con el fin ya que sea que aclare, modifique o adicione o revoque la decisión inicial. Apelación, un mecanismo de impugnación administrativo ante el superior jerárquico o funcional. Ahorita vamos a revisar ese concepto de superior funcional. Y la queja, que puede interponerse en aquellos eventos en que se rechace propiamente la apelación
Y pues quiero destacar que frente a ese recurso de queja, Santofimio dice que es facultativo y se interpone de forma directa ante el Supremo, que negó la apelación. Entonces, para tratar este tema vamos a trabajar el recurso de reposición, que para mí es el recurso por naturaleza en muchas ocasiones que procede en la mayoría de los, pues en todos los actos administrativos o en los actos definitivos, procede. En muchas ocasiones no procede a apelación, pero el de reposición sí. Este recurso se concibe por tres aspectos. Uno, se interpone ante el mismo sujeto que adoptó la decisión que se controvierte para que la resuelva, es decir, para que se interpone este recurso, que es una manifestación por escrito, para que de alguna u otra forma la administración o el funcionario que dictó la decisión inicial reconsidere dicha decisión y pueda cambiar su decisión y decir que pueda aclarar, modificar, adicionar o revocar. En los recursos es importante entender qué se entiende por aclarar, modificar, adicionar y revocar. Cuando se dice que la decisión se aclare, es con el fin de que de alguna manera la respuesta no fue suficiente, tuvo problemas, fue ambigua, vaga o o no fue clara. Entonces, el recurrente puede solicitar, acláreme en esta decisión porque me genera más dudas e inquietudes que soluciones a lo que yo estaba esperando. Entonces, cuando se dice que se solicita entre el recurso de reposición que se aclare, es con el fin de que la administración o la persona que dictó la decisión inicial me clarifique aspectos o puntos que de pronto no me quedaron claros con la respuesta a ese recurso de reposición que fue mediante resolución o cualquier acto administrativo. Entonces, esa es una primera, podríamos decir, de que muchos recursos puedo yo solicitar aclaración porque no fueron suficientemente claros, precisos, y me generaron muchas dudas e inquietudes. Cuando se me habla de concepto de modificar la decisión, es como cambiar el sentido de la decisión. Una de las pretensiones más comunes cuando uno interpone el recurso de reposición es que se modifique, puede ser en una modificación parcial de la decisión y pues, modificar el sentido de la decisión administrativa. Un tercer aspecto que podría uno pretender en la interposición de los recursos de reposición y demás es, y también el de apelación, es adicionar, es decir, la decisión inicial considero que fue incompleta y que no tocó todos los puntos que se requerían para resolver mi situación con la administración, entonces solicito que se adicione en el sentido de que no fue completa a lo que yo pretendía inicialmente. Y por último, que se revoque. Esta tendría una decisión, es revoquen la decisión porque considero que no atendió a muchos fundamentos de orden jurídico, no considero que hay unas posturas que no fueron las adecuadas para tomar este tipo de decisiones, entonces solicito que se revoque. Entonces, cuando uno interpone el recurso de reposición ante el mismo funcionario que dictó la decisión inicial, puede ser aclarar, modificar, adicionar y revocar. Entonces, es bastante interesante porque cada una tiene sus implicaciones de orden jurídico. Entonces, a la hora de la interposición de recursos, uno tendría que mirar o revisar, ya sea como particular que está ante la administración pública, determinar si yo lo que necesito es que me aclaren la decisión, que me la modifiquen, que me la adicionen o que me la revoquen. Pues una de esas, o que por lo menos o podría hacer que adicionen una parte de la decisión porque fue incompleta, a pesar de que me favorecía, considero que hay aspectos que no
se tuvieron en cuenta y que queda incompleta dicha decisión inicial. Entonces solicito adicione para que lo tengan muy presente de que este es la gama, o podríamos decir, estas podrían ser las pretensiones cuando se interpone un recurso de reposición. Se trata de un recurso facultativo porque no interponerse no impide acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Unos 3 aspectos que considero importante y relevante frente al recurso de reposición. Clare, frente al que el que dicta la decisión es el mismo que tomó una decisión inicial, en el sentido de que se puede solicitar aclaración, modificación y adición o revocación, y que se trata pues propiamente de un recurso facultativo. Entonces son 3 aspectos que considero muy relevantes frente al recurso de reposición. Un segundo aspecto también relevante es el de apelación, que también se caracteriza, o lo quiero caracterizar sin perjuicio de que hayan más elementos o características, sin acá ser muy sintéticos, sobre 3 aspectos frente al recurso de apelación. El recurso de apelación lo interpone el interesado ante el mismo funcionario que dictó la decisión inicial. Esto está dispuesto en el artículo 76, inciso segundo del CEPACA. La apelación, según el artículo 76, inciso tercero del CEPACA, se interpone directamente, es decir, sola, pero también puede hacerse en subsidio del recurso de reposición cuando éste procede. Y es obligatorio para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en muchas actuaciones cuando sea obligatorio el recurso de apelación. Y hay un aspecto, y es que se dirige ante el superior jerárquico o el superior, o el superior funcional. Yo creo que hay que hacer una precisión sobre el concepto de superior jerárquico y frente al concepto de superior funcional, porque son dos conceptos o dos instituciones totalmente diferentes, y en ello quiero ser muy preciso. Cuando se habla de superior jerárquico podríamos decir, pues en términos un poco coloquiales, prácticos, que es el jefe inmediato de la persona que tomó la decisión inicial del recurso de resolver la decisión inicial derivada de un derecho de petición y posteriormente del recurso de reposición. Y la apelación sería ante el superior, es decir, ante su jefe inmediato. Ese sería el superior jerárquico, porque dentro de la estructura administrativa de la entidad o de la administración pública, él es el superior del que tomó la decisión inicial o y del que resolvió propiamente también el recurso de reposición. Quiero señalar ahí que el superior jerárquico está basado en ese concepto de una estructura y un mando jerárquico y una mirada vertical, que es mirar quién es el superior inmediato o el jefe inmediato y en quien tomó la decisión inicial y que a su vez también resolvió el recurso de reposición. Mientras el concepto de superior funcional es totalmente diferente. Este concepto de superior funcional no está, el superior funcional no hace parte de la misma estructura administrativa de la entidad, sino que es un ente o una persona o una autoridad totalmente diferente al que resolvió, es totalmente diferente en el sentido que es una entidad totalmente diferente o un organismo totalmente diferente del que resolvió el recurso de reposición. Y es muy común este caso en las Superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios, que establece en el artículo 159 de la ley 142 de 1994, que frente a ciertas actuaciones administrativas, el recurso de reposición operará frente a la empresa de servicios públicos y que el recurso de apelación procederá ante la Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios. Entonces, ténganlo presente, ese concepto de superior funcional
tiene una característica: no hace parte de la estructura administrativa. Es fundamental ese concepto porque no hace parte de la administración. Es un organismo totalmente diferente, pero que resuelve una decisión que se tomó de forma inicial. Entonces, el caso común o el caso tradicional es la Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios, que en su artículo 159 habla de que ciertas decisiones de las empresas de servicio público domiciliarios las deberá resolver la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, esa apelación. Entonces, son dos conceptos totalmente diferentes. Superior jerárquico hace parte de la estructura, superior funcional no hace parte de la estructura administrativa, es un organismo totalmente diferente, pero que resuelve decisiones iniciales de otras entidades, porque así lo contempló la ley. La 1437 en su momento, la anterior, el decreto ley 01 del 84 no contemplaba propiamente el tema superior funcional, pero hay leyes sectoriales que han aludido al concepto de superior funcional y pues la 1437 así lo contempló, que se puede interponer recursos ante el superior jerárquico o ante el superior funcional. Por este tipo de recurso, ya después de hacer esta precisión frente al el recurso de apelación, procedemos con el recurso de queja, que se concibe por tres aspectos fundamentales o por tres aspectos, y es que su propósito es enmendar el eventual error o equivocación que comete el funcionario de inferior jerarquía o funcional cuando no concede pues propiamente el recurso de apelación. En este caso no se busca resolver de fondo a la solicitud o a la pretensión de la persona, sino frente a un tema de la necesidad de hacer un control de legalidad porque no se concedió el recurso de apelación. Es totalmente diferente porque acá no se está resolviendo la decisión inicial ni la pretensión propiamente. Ese recurso de queja es lo que busca es revisen de que mi apelación o mi recurso de apelación fue de acuerdo con la ley, o con las leyes especiales que así lo determinan. Se trata de un recurso facultativo. Ese recurso también debe cumplir pues los requisitos del artículo 77 del CEPACA, que ahorita vamos a revisar, y se presenta dentro de los 5 días siguientes a la notificación del acto que rechaza propiamente el recurso de apelación. Entonces, estas son como las características fundamentales del recurso de queja. Enmendar y corregir o establecer y corregir un error, y también se convierte también en control a la legalidad de la actuación del inferior si no concedió el recurso de apelación cuando debió haberlo concedido. Y se trata propiamente de un recurso facultativo, es decir, está la potestad y libertad propiamente del recurrente si lo interpone, y también pues debe cumplir pues con los requisitos del CEPAC. Entonces, teniendo en cuenta ello, podríamos decir pues, y ya explicamos, reposición, apelación y queja, teniendo en cuenta que estos son los recursos administrativos que dispone la 1437, sin perjuicio de que existan otras normas sectoriales que hablen también de otro tipo de recursos, pero que son muy similares y que se complementan en algunos aspectos cuando hay ausencia de norma. Es los recursos, por ejemplo, en materia tributaria, el recurso de reconsideración, otro tipo de recursos administrativos en materia ambiental, en otras leyes sectoriales que también establecen recursos, la interposición de recursos. Pero estos son los tradicionales y de los que se contempla en la mayoría de las actuaciones administrativas. Ya posteriormente, teniendo en cuenta la clasificación o las clases de recursos, vamos a mirar un aspecto fundamental, y es entender los recursos como manifestación del derecho de petición. Y quiero destacar
un aspecto, y es que la Corte Constitucional ha venido señalando, pero quiero destacar una sentencia, que es la sentencia C007 de 2017, con ponencia de Gloria Estela Ortiz Delgado, especialmente sobre los artículos 75 al 82, donde se demanda por posiblemente señalar de que los recursos, según el demandante, son un elemento estructural del derecho de petición y que, por tanto, deben proceder y regirse bajo normas estatutarias, pues de norma estatutaria, teniendo en cuenta que el derecho de petición es un derecho fundamental. Y lo que dice la Corte es que los recursos, si bien se guían por los principios del derecho de petición y son una modalidad o especie o una especie de derecho de petición, no equivale que signifiquen o impliquen que sean un elemento estructural de ellos. Y por tanto, pues es necesario como distinguirlos, diferenciarlos de la regulación general dispuesta en la 1755, incorporada en la 1437, que es el CEPACA, y la específica y señalar de que los recursos son una modalidad o una especie propiamente del derecho de petición, permitiendo pues así concluir que, que las disposiciones que se revisan no pretenden, pues, estas normas del CEPACA, el 74 al 82, no pretenden ni regular de manera integral, completa y sistemática la pronta resolución, las cuales son elementos del derecho de petición, y así las cosas, pues, las reglas que les regulan los recursos administrativos no corresponden a elementos estructurales del derecho de petición y, como consecuencia, pues estos artículos son declarados constitucionales. Entonces, quiero destacar esta sentencia por señalar de que es claro, y la Corte ha sido clara en esta sentencia de constitucionalidad, que los recursos son una modalidad del derecho de petición, sí, son una manifestación, una de las muchas manifestaciones del derecho de petición, y por tanto es una modalidad pues, que puede tener regulación especial, que de alguna manera estos artículos 75-82 nos regulan de forma integral los elementos estructurales propiamente del derecho de petición. Ese es un aspecto fundamental y de precisión. Teniendo en cuenta que los recursos son una manifestación del derecho de petición, uno se debería preguntar, y acá quiero como interrogarlos, pero quiero pues plantearles pues mi postura es que si los recursos son una manifestación del derecho de petición, uno se tendría que preguntar cuál es el término de respuesta a, a dicho recursos, porque el artículo 74 al 82 no establece un término para responder o resolver tanto el de reposición como el de apelación y como el de queja. Entonces, uno se tendría que hacer la pregunta, ¿cuál es el término de respuesta de los recursos de recursos administrativos? Una primera tesis, y es una tesis que de pronto recurren ciertos administrativistas o abogados, y es, no, el término de respuesta es el término del silencio, de la configuración del silencio administrativo negativo, y es el término de los 2 meses. Dirían, el término de respuesta para resolver los recursos son de 2 meses. Ese sería, teniendo en cuenta un artículo del CEPACA que habla sobre el silencio administrativo procedimental, donde se señala que la configuración del silencio administrativo en materia de recursos se configuran a los 2 meses. Sin embargo, pues, considero que hay que hacer una precisión de orden técnica y jurídica, porque una cosa es la configuración del silencio administrativo negativo en materia de recursos, y otra cosa es el término de respuesta. Y considero, y esta es mi postura, y la Corte Constitucional en algunas sentencias lo ha expresado,
que la tesis es el del término general, quiere decir que ante la ausencia de un término para los recursos, el término general debe ser el término dispuesto en el artículo 13 y 14 del CEPACA, que hablan de los 15 días para la interposición de los recursos. Y acá, en varias sentencias, quiero como destacar la sentencia T795-2002, la T1086 de 2002, la T316 de 2006, donde se dice que en diferentes sentencias la Corte Constitucional ha establecido que el término de respuesta es de 15 días hábiles, acudiendo a la regla general de las peticiones de interés general o particular. Entonces, yo soy de la tesis de que el término de respuesta a un recurso es la tesis del término general, porque la 1437 no estableció un término para resolver dichos recursos. Y si bien hay algunos administrativistas o abogados que dirán, no, hay que aplicar el término dispuesto frente al tema del silencio administrativo negativo en materia de recursos, es decir, de 2 meses. Yo soy del criterio que el término es el término general, porque una cosa es la configuración del silencio y otra cosa es el término de respuesta. Y la configuración del silencio administrativo en muchas sentencias de la Corte Constitucional es prueba fehaciente, es evidente, de que ha habido una vulneración al derecho de petición por los tiempos tan largos. Entonces, considero que el término de respuesta a los recursos son dentro de los 15 días siguientes a su interposición, y es mi postura teniendo en cuenta algunas sentencias de la Corte Constitucional. Habrán otros que dirán que no, que será el término antes de que en el momento que se configure el silencio administrativo negativo, es decir, los 2 meses, pero pues yo destaco esta primera postura considerando de que hay que diferenciar el término de respuesta con la configuración del silencio administrativo negativo en materia de recursos. Esa es mi postura y la quiero pues defender y planteárselas para que lo tengan presente, que ambas posturas están dentro del medio, y habrán entidades que aplicarán una u otra, pero quiero solo resaltarlo para que lo tengan muy presente en las diferentes actuaciones administrativas, ya sea como particulares que interponen recursos ante las diferentes entidades públicas o en su defecto ante pues como servidores o como colaboradores de la administración, en el sentido de revisar el término de respuesta y de que no se vayan los tiempos. Ahora bien, voy a trabajar el tema de la procedencia de los recursos, y frente a ese artículo es bastante interesante porque ese concepto de procedencia genera una discusión. El artículo 74 en su título, artículo 74, dice que la procedencia es frente a los actos administrativos. Y es bastante interesante cómo es el título. Artículo 74, el título dice recurso contra los actos administrativos. Pero posteriormente, en el inciso primero del artículo 74, dice, por regla general, los recursos proceden contra los actos definitivos que son entendidos por el artículo 47 de la 1437 por el CEPACA como los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación. En torno a la procedencia de los recursos contra los actos administrativos, se ha señalado, hay unas posturas que dicen que hay actos definitivos, y eso lo dije en la sesión, en la charla pasada, en la cátedra pasada del 12 de junio, donde señalaba que no todo acto definitivo tiene la calidad de ser acto administrativo, y ponía el ejemplo de los conceptos que ponen fin a una actuación administrativa, pero que no tienen la calidad en principio de ser actos administrativos, porque deberíamos entender que el concepto de acto administrativo es una declaración unilateral de la administración encaminada a la producción de efectos jurídicos vinculantes.
ya sea de carácter general o abstracto o de particular y concreto. Entonces, en ese sentido, uno diría, teniendo en cuenta el artículo 47 del CEPACA y teniendo esa definición y teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso primero del artículo 74, uno dirá, hay actos de la administración que no son actos administrativos, pero que ponen fin a una actuación. El profesor Fabián ha señalado que los recursos procederían contra los actos definitivos, no solo contra los actos administrativos, y en ese sentido podría señalarse que es posible aludirse de que los recursos procederían contra los conceptos. Entonces ustedes miran, no, pero ¿cómo va a proceder un recurso frente a un concepto? Podríamos plantear esa idea de proceder un recurso de reposición frente a un concepto en el evento de que el concepto no fue claro, fue incompleto y solicito ya sea aclaración o adición del concepto. Frente al tema de modificar o revocar el concepto, veo más difícil porque tenía que por lo general, por regla general, hay de pronto conceptos que sí se configuran y se pueden convertir en actos administrativos, pero hay otros conceptos que por lo general, como lo dispone el artículo 28 del CEPACA, no tienen ese carácter obligatorio, son meras orientaciones, consejos. Sin esos conceptos, uno podría solicitar que se adicionen, es decir, que se complementen, porque fueron incompletos y no respondieron a mis dudas o inquietudes, o en su defecto, que se aclaren, porque no fueron claros, generó más ambigüedad e imprecisión que soluciones. Entonces, yo considero que teniendo en cuenta esa definición del artículo 43 del CEPACA, teniendo en cuenta que el inciso primero del artículo 74 del CEPACA dice que los recursos proceden contra los actos definitivos, podría, y esa es mi afirmación, podrán decir que soy un hereje frente a esta afirmación, que podríamos hablar de que frente a los conceptos que no tienen ese carácter de vinculantes, procederían el recurso de reposición, en especial para solicitar ya sea aclaración o en su defecto adición del frente a lo que se expresó en dicho concepto. Esa es mi postura. Y bueno, quiero como plantearles teniendo en cuenta de que ese 74 en su inciso primero habla de actos definitivos y no habla del concepto de actos administrativos. Entonces, preciso, actos definitivos no son siempre actos administrativos, aunque por lo general la mayoría de actos definitivos tienen el carácter de ser actos administrativos. Un segundo aspecto, un quinto tema que quiero tratar es el tema de la improcedencia de los recursos. Y en ello quiero señalar que el artículo 74 dispone que no procede la apelación contra las decisiones de los ministros, directores y departamentos administrativos, superintendentes y representantes de entidades descentralizadas, ni los directores, organismos superiores de los organismos constitucionales autónomos. Y también dice que tampoco serán apelables aquellas decisiones de los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial. Esta expresión tampoco serán apelables. Fue demandada ante la Corte Constitucional, quien declaró una libertad de configuración del legislador, que le permite restringir el derecho, pues propiamente de la doble instancia, que en materia administrativa no se puede concebir como un derecho fundamental o un derecho absoluto. Lo importante es la garantía del debido proceso administrativo, pero la doble instancia no se considera, pues, como elemento sine qua non para la garantía del debido proceso en materia administrativa. Y
Hay que señalar pues de que el recurso de reposición también es una manifestación del debido proceso administrativo porque permite la capacidad de impugnar las decisiones de la administración pública. Esta sentencia, la C248 de 2013. Y quiero pues destacar que revisando como el sentido de por qué se dispone que no proceden la apelación contra las decisiones de los ministros, directores de departamento administrativo y demás, que uno podría preguntarse que lo hicieron por efectos un poco más prácticos el legislador y es señalar quién es el superior jerárquico de un ministro o de un director de departamento administrativo. Pensémoslo, el superior jerárquico de un ministro o de un director de departamento administrativo es, dentro de la estructura del Estado, sería el presidente de la República. Y en ese caso no procedería, podríamos decir, cómo el presidente podría resolver todos los recursos de apelación frente a las decisiones que tomen sus ministros y directores de departamento administrativo. Tendrían que contratar una superjurídica para resolver todas las inquietudes en materia de hacienda, en materia de educación, en materia ambiental. Entonces, tengámoslo muy presente, teniendo en cuenta que los ministerios y los departamentos administrativos hacen parte de esta estructura jerárquica donde el presidente es el jefe de la autoridad, es el jefe mayor, pues la autoridad administrativa. Ya en el caso de las entidades descentralizadas, pues todas estas entidades descentralizadas gozan también de una personería jurídica, pero en este caso no se alude a que tampoco proceden recursos de apelación o no proceden recursos de apelación, salvo que existan normas especiales que establezcan que sus decisiones las resolverán superiores funcionales, pero habrá que definir quién será el superior funcional de este tipo de centralizadas, como ocurre con las empresas de servicios públicos, donde su superior funcional para ciertas actuaciones es la Superintendencia de Servicios Públicos, pero eso debe estar regulado propiamente en la ley y que así lo contemple. Frente a la improcedencia de los recursos, vamos a señalar que no proceden los recursos frente a los actos de trámite, los actos de ejecución y frente a los actos generales. Y eso quiero como precisarlo para efectos como de qué se entiende por actos generales, qué se entiende por actos de ejecución y qué se entiende por actos de trámite. Entonces, frente a ellos, quiero destacar que los actos generales son la declaración unilateral de la administración que produce efectos jurídicos impersonales o abstractos. Una categoría de este tipo de actos generales son los reglamentos, los cuales tienen esa vocación de permanencia en el tiempo y se expiden en ejercicio de la función administrativa. Entonces, frente a actos generales se ha señalado, teniendo en cuenta el artículo 75 del CEPACA, que no procederán recursos contra los actos de carácter general, contra los actos de ejecución, ni contra los actos de trámite. Entonces, frente a estos actos generales, son una manifestación, son los reglamentos, los cuales tienen la vocación de permanencia en el tiempo. Y quiero como destacar ello, de que en principio, como se contempló en ese artículo 75, no proceden los recursos. Otros aspectos son frente a los actos de ejecución o los actos administrativos de ejecución, que son entendidos como aquellos que se limitan a cumplir una decisión judicial o de orden administrativo. Ha establecido por regla general, hay varias sentencias de la sección quinta, de la sección segunda, no tengo presente si de la tercera, ha establecido que por regla general los actos definitivos los únicos que son susceptibles de ser enjuiciados ante la jurisdicción de lo contencioso, dado que a estos la administración crea, modifica o extinga situaciones jurídicas a los administrados. Sin embargo, pues ha señalado que si en el acto de ejecución se tocan temas que no
son nuevos y que no son desarrollo de la decisión judicial o administrativa, procederían los recursos y el debido proceso en esos temas o puntos nuevos que de alguna manera no son el desarrollo ni de la decisión judicial ni de la decisión administrativa. Eso se ha señalado en algunas sentencias, pero es interesante. No veo que la administración se ponga a tomar decisiones nuevas más allá de lo dispuesto en la decisión judicial o administrativa. Pero pues el Consejo de Estado como ha hecho esa precisión que si son temas nuevos, que no fueron el resultado de una decisión judicial o de una decisión administrativa, entenderíamos que procederían los recursos. Pero siempre y cuando son temas que no estén contemplados o que no sean el desarrollo de esa decisión judicial o administrativa. Y sería sobre esos aspectos o temas nuevos, como diría. Frente a los actos de trámite, me parece muy particular frente a los actos de trámite, porque se han entendido como aquellas decisiones que no solucionan el fondo del procedimiento administrativo, pero es muy particular que los actos de trámite son actos preparatorios que van encaminados a dar final o que están encaminados para finalizar un procedimiento administrativo. Pero me pregunto, y hay discusiones en la Corte Constitucional, hay unas sentencias y hay unos aspectos que pues implicarían discusión, y esto habría que revisarlo en cada caso, frente a ciertos actos de trámite que se constituyen en definitivo porque excluyen a personas de una determinada actuación administrativa en la mitad de un procedimiento administrativo. Entonces, uno se preguntaría si ese acto de trámite que decide o pone fin a una actuación con respecto a ciertas personas, proceden los recursos. Entonces, teniendo en cuenta que esos actos de trámite están definiendo el fondo de un asunto. Entonces, habrá que revisar en cada caso cómo estos actos de trámite preparatorios dentro de un procedimiento administrativo un poco complejo, un poco largo, excluyen a terceros, excluyen a particulares frente a ciertos beneficios en la mitad de todo un procedimiento administrativo. Entonces, uno se preguntará si procederán o no los recursos. Entonces, eso es una cuestión que habrá que mirar en cada caso si este tipo de acto de trámite está resolviendo de fondo un asunto para decir la procedencia o no de los recursos. Pero lo quiero plantear para efectos de la discusión, de que uno a veces piensa que los actos de trámite son simplemente preparatorios, pero podemos llegar a la conclusión de que pueden haber actos de trámite que pueden resolver decisiones de fondo, es decir, tienen el carácter de ser actos definitivos. Estos tipos, estas definiciones y estas explicaciones, lo hago con el fin de señalar qué se entiende por cada uno de estos y señalar por qué no proceden los recursos. Teniendo en cuenta, pues, las salvedades que yo ya, pues, planteé. Pues, ahora bien, vamos a trabajar los requisitos para interponer los recursos sin perjuicio de que existan otro tipo de recursos en leyes especiales. Esas son la regla o lo que está contemplado generalmente, y es por regla general los recursos se interpondrán por escrito, que no requiere de presentación personal si quien lo presente ha sido reconocido en la actuación, e igualmente podrán presentarse por medios electrónicos. Entonces, frente a ese aspecto, frente a esa primera parte de ese artículo que está contemplado, y acá quiero como los requisitos que están contemplados en el artículo 77, quiero destacar que ese tema de se interpondrán por escrito, es evidente, ahí en este caso no se habla de recursos verbales, salvo norma especial, y que no requiere de presentación personal. Si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación, tiene que moligerarse teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 24 de la ley 962 de 2005, que fue modificado por el artículo 36 del decreto ley 019-2012, que es un decreto ley antitrámites, que prescribe en su inciso primero que las firmas de los particulares impuestas en documentos privados que deban obrar en trámites ante autoridades públicas no requerirán de autenticación. Disculpe. Dichas firmas se presumirán que son de la persona respecto de la cual se afirma corresponde. Entonces, en este sentido, no se requerirá pues una propiamente actuación y dice que se desestimará si la persona de la cual se dice pertenece la firma, la tacha de falsa o si mediante métodos tecnológicos debidamente probados se determinará la falsedad de la misma. Con apoyo pues propiamente de esta disposición, se entiende que ya no es necesario el requisito de reconocimiento propiamente de la actuación administrativa, porque la firma se presume auténtica y teniendo en cuenta lo dispuesto en ese artículo 24 de la ley 962. Tenemos que tener en cuenta que estos requisitos para la interposición de recursos tienen que tener en cuenta pues estos decretos leyes antitrámites, la ley 962 de 2005, el decreto ley 019 de 2012 y el decreto ley 2106 del 2019, si no estoy mal, que establecen una serie de menores cargas para los particulares y en ello yo creo que es necesario que estos requisitos para la interposición de los recursos no lo miremos solo con la 1437, sino con estos decretos leyes antitrámite. Y también señala pues de que también se podrán interponer por medios electrónicos. Hoy en día la mayoría interpone los recursos por medios electrónicos. Cada vez la teleadministración y el procedimiento administrativo es cada vez más electrónico. Eso es un aspecto que habrá que revisar y sus implicaciones y sus avances y sus retos, pero por lo general ya se presentan por medios electrónicos sin perjuicio que también se presenten de forma escrita, presencial física. Los recursos deben reunir además de los siguientes requisitos: interponerse dentro del plazo legal por el interesado, su representante o apoderado, debidamente constituido. Ese es dentro de los términos de los 10 días siguientes a la notificación de la decisión inicial. Entonces tendrán ese término para interponer los recursos. Tenemos en cuenta que el de queja son dentro de los 5 días cuando no, se rechace o se considere que en el recurso de apelación se rechace por incumplimiento de algún requisito de forma, pues serán 5 días, pero el término frente a la interposición de reposición en subsidio de apelación o de apelación es del término de 10 días siguientes a la notificación del acto inicial. Sustentarse, un aspecto es sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. Este segundo aspecto es bastante interesante, teniendo en cuenta que los recursos son una manifestación del derecho de petición y está el artículo 16 del CEPACA, que es de la Ley Estatutaria del Derecho de Petición, que establece que uno no puede rechazar por fundamentación inadecuada. Entonces, este aspecto de suspensión concreta de los motivos de inconformidad y eso dispuesto frente uno de los elementos del derecho de petición, más que elementos, es una regla dispuesta en el artículo 16, es la fundamentación inadecuada. No puede ser motivo de rechazar una petición, pero acá en los recursos se dice que hay que sustentar con expresión concreta de los motivos de inconformidad. Entonces, acá los recursos se convierten, se implica una mayor fundamentación y se convierte en una carga que pronto no se contempló
frente a las reglas de la ley 1755, que hablan de que la fundamentación inadecuada no pueden ser elemento para rechazar un derecho de petición, teniendo en cuenta este artículo, que se los quiero destacar, pero quiero como que lo contemplen como hay una contradicción o una contrariedad entre lo dispuesto en este artículo 77 del CEPACA y lo dispuesto en este artículo 16, el parágrafo segundo, que dice que en ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada e incompleta. Entonces, de ahí empieza pues como a reñir un aspecto del numeral 2 del 77 con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 16, teniendo en cuenta que establece reglas sobre los derechos de petición. Habrá que mirar, en este caso, si la fundamentación fue concreta o podríamos, en aras de garantizar pues ese debido proceso administrativo, entender cuáles fueron las razones de inconformidad y no rechazar de plano, sino revisar previamente. Un tercer aspecto es solicitar y aportar las pruebas que se pretenden hacer valer. Esto es más, puede ser, este es más, no es un elemento sine qua non para la interposición de los recursos, si es el caso, si el particular o la persona considera que debe aportar y solicitar pruebas, pues los hará llegar, pero no significa que si no se solicita no se pueda interponer recurso. Este no es un elemento sine qua non para la interposición de los recursos. Otro aspecto otro aspecto es indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio. Este aspecto tengo que contemplarlo, que para mí no es un elemento sine qua non, un elemento indispensable para rechazar un recurso, siempre y cuando tengo con la condición de que se sepa quién es el recurrente, porque lo más seguro viene haciendo unas diferentes o ha hecho una serie de trámites o actuaciones ante la administración y sabremos quién va a ser el proponente. Entonces, pues el recurrente, sabemos quién es el recurrente, quién es el peticionario. Entonces, si sabemos desde el momento que registró su actuación a través de un derecho de petición y ya posteriormente interpuso recursos, no poner el nombre y la dirección de él ni su dirección electrónica en el recurso puede ser motivo de rechazo. Me parece que es una carga muy excesiva si sabemos quién es el peticionario. Si sabemos quién es el peticionario, quién es el que ha venido haciendo su reclamación ante la administración pública, ¿cómo le vamos a rechazar en el recurso? Porque no puso dentro del recurso su dirección electrónica o su nombre. Sí podríamos identificar que sabemos quién es, él ya ha hecho autorizaciones para adelantar actuaciones administrativas de forma electrónica o ya de alguna manera en la petición inicial ya había puesto estos datos, no le generemos esa carga de que por no poner esos datos rechacemos un recurso de plano. Acá, frente a los abogados, pues se establece pues, que solo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados y si el recurrente obra como agente pues, oficioso, pues deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio y pues deberá prestar causa y que pues obrará y que se le señala para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro de los pues, 2 meses. Pues si no puede propiamente una ratificación, se hará efectiva la caución y se archivará propiamente el expediente. Y hay otro aspecto frente a este tema de los recursos, que frente al trámite del recurso, el recurrente no está, y esto es claro, y aquí vamos a hablar especialmente sobre la firmeza de los actos, es que no está en obligación de pagar la suma que el acto recurrido le exige, pero podrá pagar, esto ya se vuelve una facultad, lo que reconoce de pronto deber.
o lo que considera que no adeuda a la administración, que no adeuda 10 millones, sino que adeuda 7, entonces voy a pagar 7 y voy a recurrir sobre este aspecto. Pero eso es una libertad, porque propiamente, si el acto no se encuentra en firme, no está en la obligación de pagar la suma. Esos son como aspectos que tenemos que tener en cuenta frente al tema de los recursos. Ya vamos a trabajar dos temas que son bastante complejos. Frente al principio de congruencia y el principio de la no reformatio impeius o no reforma en peor. Estos son para mí temas fascinantes y es frente al tema del principio de congruencia, el principio de congruencia en las decisiones de la administración y frente a la no reforma en peor. Frente al artículo, frente a la congruencia, el artículo 42 del CEPAC dispone que la decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas. Y el artículo 80 del CEPAC, en su inciso segundo, dispone que la decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso. Este aspecto del artículo 80 que quiero como destacar, de ese artículo 80, uno podría decir que la administración podría decir un poco más allá al decir la decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso. Uno se preguntará si la administración puede actuar más allá con motivo del recurso que se interpuso, ya sea reposición o apelación. Y acá quiero como destacar que esto no significa que durante el trámite sea posible que el sujeto formule nuevas peticiones, es una precisión, sino que es viable que el sujeto pasivo, es decir, la administración o la entidad pública, decida ligeramente por fuera de las planteadas oportunamente, pero limitado, solo limitado a que se refiera a asuntos relacionados íntimamente con el tema recurrido. Solo que estén asuntos relacionados con el tema recurrido y que surjan con motivo del recurso, se vuelve muy casuístico este tema, porque acá ese artículo 80 me permite plantear argumentos nuevos, pero esos argumentos deben estar íntimamente relacionados con el tema de lo recurrente. Entonces se vuelve muy complejo porque si se vuelve un tema muy de grado, porque si son temas o argumentos nuevos que de alguna manera van a decir no, entonces la discusión es, ¿será que estos temas nuevos serán motivo de recurso porque de alguna manera yo no los pude controvertir? Y acá empieza la discusión del artículo 80. Si estos temas nuevos son susceptibles de interponerse el recurso porque fueron temas totalmente nuevos que no se contemplaron en decisiones iniciales. Se vuelve una cuestión muy de grado en el momento, en la práctica de qué se entiende por ese tema nuevo y si ese tema nuevo me implica concederle el recurso de reposición o si él puede recurrir esa decisión con respecto a esos temas nuevos. Entonces, es muy casuístico, pero quiero plantearles teniendo en cuenta lo dispuesto en ese artículo 80 y que se vuelve una discusión ya de tomar decisiones, de muy doctrinal y de tomar decisiones porque la jurisdicción de lo contencioso pues no ha hablado frente a ese tema de forma fuerte, entonces no hay como una consolidación y puede partir mucho de la concepción que tengan los abogados y contratistas y servidores de la administración pública. Otro aspecto es fascinante, la no reforma en peor. Uno dice que la no reforma en peor está atada al tema de la doble instancia o se concibió frente al tema de la doble instancia en el artículo 31 constitucional, sino que aquí yo creo que la no reforma en peor no solo aplica tema de la doble instancia, sino que aplica no solo en los procedimientos administrativos sancionatorios, sino también no sancionatorios. Primero es que la no reforma en peor no solo aplica
para las dobles instancias, puede ser para la apelación, sino también para el recurso de reposición. Que en eso quiero señalar, si yo tomé una decisión inicial como administración pública, posteriormente me recurre la decisión mediante el recurso de reposición porque no opera o no aplica, en este caso, no procede el recurso de apelación, entonces uno preguntará, yo como administración pública, como entidad pública, podré tomar decisiones un poco más gravosas, ya sea en no sancionatoria o sancionatoria, para el funcionario, para el servidor público. Entonces uno se empieza a hacer esa pregunta y uno dirá, ¿será que se puede reformar en peor? Entonces, soy del criterio, como teniendo en cuenta lo dispuesto por el Consejo de Estado, ya en algunas sentencias de la sección tercera y teniendo en cuenta la Corte Constitucional, y de en cuenta ya pues la doctrina extranjera, especialmente Eduardo García Enterría y otros autores también colombianos, pues la no reforma pero opera solo en la apelación o en la doble instancia, sino que también opera en los recursos, pues en el recurso de reposición, y es que en ese sentido, cuando yo resuelva la decisión inicial, es decir, resuelva el recurso de reposición, yo no puedo tomar decisiones un poco más gravosas o menos favorables para la persona que interpuso el recurso de reposición. La no reforma en peor no solo aplica en materia de apelación ante la administración, sino que aplica también para el recurso de reposición. Y es clave esta regla. La no reforma en peor puede tener una visión un poco más amplia, un poco más garantiza en materia administrativa y se vuelve muy interesante como para efectos de tenerlo muy en cuenta, porque en muchas ocasiones pensamos que en el recurso de reposición yo puedo reformar en peor al, al recurrente, pero tenemos que tener en cuenta que la no reformatio impeius como subprincipio del debido proceso administrativo aplican todas las actuaciones administrativas y no solo cuando implique una doble instancia. Es importante tener en cuenta, hay un texto, pues se los recomiendo, está en letras jurídicas de EPM, que se llama No Reformatio Impeius en el procedimiento administrativo, y hacen una explicación y consolidación y explicación de que no se puede reformar en peor y que la no reforma en peor, la no reforma en peor no es una garantía del apelante, sino que también del apelante único, sino que también es una garantía del recurrente de la decisión administrativa. Y frente al, ya por último, ya para terminar y empezar a resolver algunas inquietudes, frente al desistimiento y renuncia a los recursos, en el que se señala que el desistimiento se encuentra contemplado en dos disposiciones del CEPACA, en el artículo 81 que dispone que los recursos podrán desistirse en cualquier momento, y en el artículo 87 que los actos administrativos pues quedan en firme desde el día siguiente a la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. Entonces yo podría desistir de los recursos en cualquier momento, interpuse el recurso y podríamos decir de desistir de la interposición pues del recurso, a pesar de que lo interpuse, desistí de él posteriormente antes de que tomara una decisión la administración. Pero hay una cuestión y es que el desistimiento, considero, teniendo en cuenta algunas posturas, de que también puede ser un desistimiento parcial, que yo desista de algunas de mis pretensiones y solicitudes ante la administración. Y yo podría decir de que desisto de mi pretensión A, pero de la B, la C y la D sigo. Entonces podría yo plantear la posibilidad de desistir parcialmente de los recursos en cuanto a aspectos que yo considero no voy a discutir, pero habrán otros que serán motivo pues de revisión por parte de la administración. Y otro aspecto es el tema de las renuncias.
y es que la renuncia expresa implica pues que el sujeto activo, ya otro tema es la renuncia a los recursos, que la renuncia expresa implica que el sujeto activo, dentro del término que dispone para interponer los recursos, presenta pues un escrito informando que declina de hacerlo, esto es, que no impugnará propiamente el acto definitivo, y dice, yo renunciaré a los recursos que hayan lugar, y también hay una renuncia tácita cuando no interpongo los recursos dentro del término dispuesto por la ley. Estos son los aspectos que considere importantes frente al tema de los recursos administrativos, sin perjuicio de que hay otros aspectos que podrían ser motivo de debate, discusión, pues aspectos como la congruencia, la no reformata imperio, son bastante interesantes, la procedencia y otros detalles frente al tema de los recursos administrativos, pero pues intenté de una u otra forma ser muy esquemático y breve frente a esto, más para resolver algunas inquietudes, o si no resolverlas, por lo menos plantear algunas posturas. Entonces, les agradezco por esta intervención, por la posibilidad de intervenir en esta tercera cátedra jurídica. Estoy atento a sus inquietudes, y pues esta cátedra es en honor a un amigo que la iba a dictar, no la pudo dictar, pero hacemos honor al dictar esta cátedra. Les agradezco por todo. Profesor José Luis, muchas gracias nuevamente por su presentación, por todo el conocimiento que nos comparte. Eh, Abrimos entonces el espacio de preguntas. Tenemos varias preguntas pues que las personas, los asistentes escribieron a través del chat. Entonces comenzaremos pues, con la primera pregunta que nos hace Carlos Andrés Pineda. Pregunta, después de la queja y la respuesta es igual, ¿puedo tutelar frente a una vía de hecho? Listo. Pregunta. Es si la posibilidad de tutelar frente a una actuación que desborde, porque de todas maneras no me resolvieron la queja. Sí, profe. Sí, sí, yo evidencio de que hay actuaciones ya de forma arbitraria por parte de la administración pública, ya proceder la acción de tutela contra los actos administrativos, contra los actos de la administración, y yo diría, se me está vulnerando el debido proceso administrativo. En este caso, se me estaría vulnerando el debido proceso administrativo, y acá no propiamente el derecho de petición, teniendo en cuenta que los recursos de manifestación del derecho de petición, acá yo tendría que tutelar la acción de tutela, pues tendría que presentar la acción de tutela por considerar que se vulneraron mis derechos, y especialmente mi debido proceso administrativo. Habrá que ya revisar frente a la procedencia de la acción de tutela contra los actos administrativos. Gracias, profe. La siguiente pregunta la hace Jorge Iván. Pregunta, frente a un recurso presentado de forma extemporánea, ¿cuál es el trámite a seguir? ¿Se debe proferir una resolución rechazando el recurso o bastaría un simple oficio negándolo por extemporáneo? Es una resolución rechazando el recurso, y acá quiero como señalar este aspecto porque es uno de los requisitos del artículo 77 del CEPACA, que es interponerse dentro del plazo legal por el interesado o su representante legal debidamente constituido. Quiere decir, no cumplió con lo dispuesto en el artículo 77, numeral 1. Y aquí el funcionario competente, según el artículo 78, procederá a rechazarlo. Y es contra el rechazo, pues procederá propiamente el recurso de queja. Esto ya tendríamos que contemplarlo. Ese artículo 77, porque no cumplió con lo dispuesto en el numeral 1, porque fue presentado de forma extemporánea, con lo dispuesto en el artículo 78, que me dirá rechazo el recurso, y le tendré que informar que será
el recurso de queja. Listo. Cuénteme. Gracias, profe. La siguiente pregunta dice, después de proferido el acto administrativo, ¿cuánto tiempo tengo para apelar con subsidio de reposición y cuánto para la queja, para el recurso de queja? No, quiero como hacer la precisión. La queja es un recurso facultativo en el evento de que me nieguen, me rechacen el recurso de apelación. El rechazo del recurso de apelación es o porque no consideraron que no cumplí los requisitos dispuestos en el artículo 77. Tengo para interponer el recurso de reposición o el subsidio de apelación o el recurso de apelación de forma directa dentro de los 10 días siguientes a la notificación del acto. Y esto está en el artículo 76 del CEPAC, que dice que los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los 10 días siguientes a ella o a la notificación por aviso o al término de vencimiento o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Entonces, ese es como el término, según el artículo 76, en el evento de que me lo rechacen porque no cumplió presuntamente con el numeral 1, 2 y cuarto del artículo 77, procederá el recurso de queja, pero ese sería en el evento de que me rechacen la apelación porque consideran que no cumple con los requisitos dispuestos para la interposición de los recursos. Ahí entonces tendríamos que tener en cuenta el artículo 78 del CEPAC, que tenemos que tener en cuenta que el recurso de queja no resuelve de fondo el asunto, sino que de alguna manera hace un control de legalidad al inferior o al funcionario que me está de una u otra forma rechazando el recurso de apelación, que porque no cumplí con los requisitos dispuestos en el artículo 77 del CEPAC. Gracias, profe. Nos preguntan, ¿el administrado debe expresamente realizar la solicitud de aclarar, modificar, adicionar o revocar el acto o basta con que del inscrito se infiera la pretensión por parte de la administración? Pues si se infiere por parte de la administración, yo no le solicitaría al recurrente, venga, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué quiere aclarar? ¿Usted qué quiere adicionar, modificar o revocar? Si de los argumentos y de lo que diga del recurrente uno infiere que lo que solicita es que le revoque la decisión o que le modifique la decisión inicial o que se la amplíen o que se la adicionen, pues no tendríamos que solicitar, por ejemplo, o requerirlo para hecho, ni tampoco decir de que hay una fundamentación inadecuada, sino que si se infiere, pues si se infiere, pues considero yo, pues en mi criterio, que es bueno pues de que el recurrente que tome la decisión sea muy pues, una cápite, pero esto ya es como más del estilo del abogado y el recurrente, una cápite donde solicite qué es, qué quiere aclarar, qué quiere modificar, qué quiere adicionar y qué quiere revocar, así como ocurre mucho con el tema de los procesos judiciales, pero pues esto no lo atemos pues a como lo hacen los procesos judiciales, pero quiero pues como de una u otra forma como que lo tengan presente. Si se logra inferir que en el recurso que se quiere uno de esos cuatro, ya sea aclarar, adicionar, modificar y revocar, pues no requiramos al recurrente o al peticionario. Muchas gracias. Gracias, profe. Tenemos una persona que está alzando la mano, Claudia Milena Posada. Adelante con tu inquietud. Buenos días, ¿cómo están? Mi pregunta va en que si el peticionario
porque es una petición. Interpone el recurso, ya dijimos que tenía 10 días para interponer el recurso de reposición en subsidio de apelación, pero pasan 20 días y vuelve y hace la misma petición. Ese acto que se decide en segunda parte, ¿hace parte de ese acto como complejo o ya sería otra petición diferente? Sería otra petición diferente, porque cuando no interpuso los recursos de reposición en subsidio de apelación o no interpuso pues, el recurso de apelación de forma directa, porque pues, el de reposición se vuelve un recurso, es un recurso facultativo, no interponerlo dentro de los términos dispuestos en la ley, es decir, dentro de los 10 días siguientes, implicarán que al día siguiente de que no interpuso los recursos, es decir, como que una especie de renuncia tácita, se entenderá pues de que el acto está en firme o que el acto está en firme. Y se hace pues una petición inicial, es para iniciar un procedimiento administrativo en otro sentido. Sí, pero por ejemplo, entonces la demanda de nulidad y restablecimiento tendría que haber sido contra el primero porque ya se le venció, digamos, lo del término del recurso. Ya no sería el segundo, sería otro acto administrativo independiente. Sí, ya, si ella inicia otra actuación porque no lo hizo dentro de los términos y no recurrió la decisión, tendría que no demandar este primero porque dejó vencer los recursos, sino frente al otro, si quiere, pues hacerlo de forma, pues iniciar, otra forma inicial. Yo ya te entiendo ahí, lo que de pronto tú me planteas es la posibilidad de mandar el acto en la que de pronto el recurrente, pues la persona no interpuso los recursos ni reposición ni apelación, luego 20 días después o por fuera de los términos de ley, pues por fuera de los términos no interpuso recursos y vuelve a iniciar la actuación administrativa y pues se toma una decisión igual o similar, entonces, ¿qué se demandaría? ¿El acto inicial, ese acto derivado de este procedimiento o el otro acto? Si bien ambas están relacionadas a una misma situación porque es de una u otra forma es una pretensión similar, yo considero que no son actos complejos, sino actos totalmente diferentes en procedimientos administrativos diferentes. Me parecería muy particular de que dejó vencer los términos y va a iniciar otro procedimiento, pero serían procedimientos totalmente independientes, administrativos totalmente independientes que se hicieron con la administración y pues habrá pues, que discutir por qué volvió pues a pues, iniciar la actuación administrativa y habrá que revisar por qué muy particular Porque es ese como por caso. lo de la caducidad. Pues pensaría yo que la segunda la hizo como para que le aumentara unos días para lo de la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento. Entonces ahí, como, por eso los unió en dos, en uno solo, como creyendo que se le iba a alargar el término. Sí, me parece muy particular, pero son dos actos totalmente diferentes en procedimientos administrativos diferentes. Pues porque si bien las pretensiones son iguales, porque lo más seguro es que son las pretensiones no cambiaron, son las mismas, lo único que ocurrió fue que en este dejó vencer los recursos y en este inició la actuación, no sé, se vuelve como una especie de táctica así para efectos de la oportunidad para presentar la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso. No lo había previsto pues ese caso, pero posiblemente son argumentos o estrategias que utilicen, pero uno tendría que decir que son totalmente actos independientes aunque resuelvan situaciones o condiciones muy similares. Porque son Sí, eso es lo que yo estoy administrativos alegando en ese proceso. Sí, son en procedimientos administrativos totalmente diferentes. Y tenga en cuenta lo siguiente, mira que el procedimiento administrativo culmina con la firme, pues culmina entre otras cosas con la firmeza del acto administrativo y diríamos que este es un procedimiento administrativo A y ya inició otro procedimiento administrativo B. Hay que señalar que son dos procedimientos administrativos que si bien tienen las mismas pretensiones, mira que uno lo hizo y dejó vencer no interpuso los recursos dentro de los dispuestos en la ley, en el segundo sí lo hizo y hizo otro tipo de actuaciones, pero que si bien las peticiones o solicitudes pueden ser muy similares, lo que me das a entender es que son iguales,
Uno diría, aquí son dos procedimientos administrativos, entonces son actos administrativos totalmente diferentes, aunque pues las solicitudes o las pretensiones del el recurrente sean iguales. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe, Jorge Rodolfo está alzando la mano. Adelante, Jorge. Listo. Sí, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos muchísimo. Doctor, yo le hago una preguntita con más respecto a pronto sale un poquito de los recursos, pero esto tiene que ver con el derecho de petición. Sí. Y es cómo se hace en el evento en cuando el ciudadano interpone un derecho de petición y es recurrente con el mismo tema. Se le responde, se le da una respuesta de fondo y los 20 días, al mes vuelve e interpone el mismo derecho de petición con el mismo tema. Pues yo he Bueno. salido con el artículo 19 del CEPACA, pero ¿qué otro argumento le puede servir en el momento de que ya la respuesta se dio en su momento y que se dio de fondo? ¿Qué sería si hay? No, pues es que frente a ese tema de las... Sí, ya entiendo lo que tú me quieres decir, es de pronto un ciudadano, una persona que es muy recurrente con la decisión y que no está conforme con lo que tú le dices, entonces cada 15 o 20 días de una u otra forma solicita lo mismo, ya sea con las mismas palabras o con palabras similares. Es lo que yo entiendo, ¿sí o no? Frente a esa es la aplicación de las peticiones reiterativas que tú contemplas, el tema de las peticiones reiterativas. Y se vuelve, pues aquí en este caso, cuando se vuelve tan recurrente, pues no hay una sanción propiamente dicha o algo que diga, pues no sigas diciendo, pues no sigas solicitando lo mismo, porque si bien aquí puede presentarse una especie de abuso del derecho, porque está abusando del derecho de petición para solicitar lo mismo cada 15, cada 20, y es la realidad supera la ficción. Es muy común que pasen algunas entidades, hay peticionarios que pueden de alguna manera, podríamos decirlo, ser muy reiterativos y ser muy incisivos y ser un poco obsesivos con respecto a ciertas solicitudes ante la entidad, no hay como un efecto o una consecuencia de por qué el peticionario es recurrente ni una sanción. No veo una sanción de orden administrativo porque ese peticionario es tan recurrente. Solo veo lo del dispuesto en el artículo 19 y es remita hacia la respuesta anterior, remita hacia la respuesta anterior, remita hacia la respuesta anterior, porque todas las personas tienen derecho a presentar peticiones de interés general o particular. Pero ya entiendo lo que me dices es, bueno, cómo resolver frente a una persona que viene solicitando lo mismo meses, y se le dice remítase a la respuesta anterior, remítase. ¿Qué efectos podríamos tener? Porque ahí se vuelve una especie de abuso del derecho de parte del peticionario. Sí. Ahí quieres de pronto intervenir, contrapelar. Sí, doctor, porque es que muchas veces lo que pasa es que el ciudadano quiere que uno le conteste en la manera que quiere que le responda, ¿no? O sea, no me conteste como usted quiere, sino deme la respuesta que yo deseo que me dé. Y pues uno trata siempre de responder el derecho, que es lo que hacemos en la administración pública, pero el ciudadano no. No, y hay que tener en cuenta una cosa. El derecho de petición no significa el derecho a lo pedido. Eso sí es claro. Quiere decir que el derecho de petición no significa que me concedan todo. Sí, no, porque si todo lo que significara derecho de petición significara derecho a lo pedido, pues no estuviéramos acá, sino pues estuviéramos más contentos porque le solicitaríamos a la administración, al gobierno distrital, al gobierno departamental y al gobierno nacional unas mejores condiciones. Y no las tendrían que dar. Pero pues el derecho de petición no significa el derecho a lo pedido y lo importante es que se resuelva de fondo y de forma congruente a lo solicitado.
Muchas gracias, doctor, por la respuesta. No, gracias a vos. Gracias, profe. En el chat nos hacen esta pregunta. ¿Qué consecuencias tendría tomar la postura de responder un recurso de reposición en el término de los 2 meses de configuración del silencio administrativo? Vuélvamela a hacer, si me hace el favor, que quiero como precisar para no incurrir en un error. Gracias, Camila. Claro que sí. ¿Qué consecuencias tendría tomar la postura de responder un recurso de reposición en el término de los 2 meses de configuración del silencio administrativo? Bueno, los efectos. Ya, yo soy del criterio y esto es mi postura. Pues hay dos posturas. Yo le señalé que el término de respuesta al derecho a los recursos debe ser el término general según lo dispuesto en algunas sentencias de la Corte Constitucional, quiere decir el de los 15 días, porque no está contemplado un término, a pesar de que algunos dicen que el término debe ser el silencio administrativo negativo de los 2 meses. Si yo respondo el recurso dentro de los 2 meses siguientes, habría una siguiente situación. Si contemplamos la postura de la Corte en algunas sentencias de la Corte Constitucional, especialmente son sentencias de tutela, no son sentencias de unificación, no son sentencias de constitucionalidad, entonces lo que yo he visto son sentencias de tutela, pero si yo llegara con esta postura diría, bueno, si los recursos no tienen un término, el término de respuesta es el del término, es decir, el de los 15 días, la administración o el funcionario me respondió entre los 2 meses, antes o en el tiempo que se configuraba el silencio administrativo procedimental o ese acto ficto presunto. Entonces, en el momento que se iba a configurar el acto ficto presunto, yo diría, aquí hay vulneración del derecho de petición porque la Corte ha señalado que el silencio administrativo es prueba fehaciente o vulneración flagrante del derecho de petición. Aquí hay una sentencia, espérame, yo acá hice un análisis frente a ello, y es que se ha dicho en algunas sentencias señalado que responderlo dentro del término, pues en el término de los 2 meses, implicarían una vulneración al derecho de petición y por tanto, pues las faltas que se derivan de no responder dentro de los términos dispuestos por la ley y pues el inicio pues de un posible proceso disciplinario por vulnerar el derecho de petición porque no respondiste dentro de los términos dispuestos en la ley. Es como si no hubieras respondido dentro de los términos dispuestos en la ley y los efectos que haya lugar a ello por no responder un derecho de petición, teniendo en cuenta que los recursos son una modalidad o manifestación del derecho de petición. Podría implicar un inicio, un proceso disciplinario, teniendo en cuenta que se ha señalado en algunos casos, teniendo en cuenta esta sentencia y teniendo en cuenta que esta es mi postura, puede que algunos digan que no, que los recursos como manifestación del derecho de petición y al no tener un término, el término es el término general, es decir, el de los 15 días. Y no cumplirlo implicaría una falta disciplinaria que pues estará sometida pues a revisar y a revisar la conducta del propiamente peticionario. Pero se los quiero pues precisar para efectos de lo que me plantea. Muy buena pregunta. Gracias, profe. Nos preguntan también, si un ciudadano interpone recurso sobre una materia que no fue objeto del acto administrativo inicial, ¿el recurso se debe rechazar mediante auto o se puede responder mediante oficio la improcedencia del recurso sobre dicha materia? Estaríamos diciendo, interpuso recursos sobre un tema que no fue objeto de la decisión inicial. Es como la pregunta. Yo creo que habrá que revisar en este caso, y es muy similar a lo que yo planteo, es, primero, la decisión inicial trabajó el punto A, el punto B y el punto C. Yo recurro a la decisión, la A, la B y la C, y como recurrente pongo un punto D,
que no se había contemplado en la decisión inicial. Pues si soy garantista como administración, yo diría, bueno, yo resuelvo sobre el punto A, sobre el punto B y sobre el punto C, que fueron motivo de la decisión inicial, y sobre el punto D, que me lo está poniendo el recurrente, que no estaba en la decisión inicial cuando presenté la petición y que me lo está poniendo en el recurso de reposición, yo diría, acá estamos frente a una petición inicial y le voy a resolver de forma independiente diciendo, esta es una petición inicial y te va a responder como un derecho de petición porque los puntos A, B y C fueron motivos de la decisión inicial. El punto D no, entonces te la resolveré como una respuesta inicial para que lo hagas de forma independiente. Gracias, profe. En el chat tenemos un comentario de Carlos Andrés Pineda. Dice, por ejemplo, de los actos que no proceden recursos, pero no puso ninguna inquietud. No sé si de pronto Carlos Andrés quiera decirnos cuál es su inquietud exactamente, si está presente dentro de los asistentes. Continuemos con la siguiente y si Carlos Andrés quiere participar, lo escuchamos. Pregunta Claro. Natalia Oquendo. En el caso de que un acto administrativo sea emitido antes de la pérdida de competencia de la administración, pero posteriormente, durante el tiempo que transcurre para la firmeza del acto, se pierde la competencia y el administrado interpone un recurso de reposición, se considera que dicho recurso fue interpuesto por fuera del plazo legal o el plazo legal se refiere estrictamente a los 10 días para la interposición del recurso. En este caso, la administración podrá modificar, adicionar o revocar el acto toda vez que ya no tiene competencia. Lo anterior se plantea, por ejemplo, cuando se pierde competencia por el vencimiento del término de los 30 meses para liquidar un contrato. Sí, ya me plantean esta situación. Yo creo que me la plantearon frente al tema de la notificación, frente al término de la pérdida de competencia en materia de liquidación de pérdida de competencia en materia de liquidación de los contratos, que son los famosos 30 meses, estos pues teniendo en cuenta lo dispuesto en la 1437 y lo dispuesto en la ley 1150. Lo que me plantean es si resuelvo, tomo la decisión, notifico la decisión y dentro del término de los 10 días siguientes para la notificación, pues para la interposición del recurso de reposición, se vence la competencia o ya no tengo competencia para expedir según lo que yo entiendo, otro acto administrativo que resuelva el recurso de reposición y en los términos de los 10 días se me verde según cuenta esa competencia para expedir el acto administrativo que resuelve el recurso de reposición porque ya se vencieron los 30 meses. Mira, hay dos posturas frente al tema. Yo tengo sí, porque me parece bastante interesante, porque hay dos posturas del Consejo de Estado frente al tema. Se dice que el acto administrativo, que por ejemplo liquida unilateralmente un contrato, lo hicieron 2 o 3 días antes de que se venciera la competencia para liquidar el contrato, ya sea en una liquidación bilateral, unilateral o judicial, pues que y yo pues en el último día o en el penúltimo día, pues, pues liquido unilateralmente el contrato. Se ha dicho, hay una postura que se señala que todo acto está sometido a control y que el término de demandarlo serán 2 años contados a partir de la, de la notificación de ese acto. Y dirían, no, pues deberá hacerse objeto de control de la jurisdicción de lo contencioso y el acto que resuelve el recurso también deberá ser objeto de la jurisdicción de lo contencioso, a pesar de que se haya expedido por fuera de los términos. La discusión será por el término de caducidad
si se debe hacer dentro del... Porque, por ejemplo, Enrique Gil, si no estoy mal, tiene una sentencia de donde dice tendrán 2 años para demandar. Frente a este caso, frente al caso que tú me mencionas, primero, el recurso de reposición es un recurso facultativo por parte en materia de liquidación unilateral. Pues si no proceden, por lo general, si no procede apelación, sino simplemente reposición en este caso, pues tendría que revisar el caso pues concreto, mirándolo con más detalle, pues, si bien yo le doy el derecho pues a controvertir la decisión, pues es optativo, entonces él podría acceder a la jurisdicción de lo contencioso en cualquier momento. Y la mesa va a ser posterior a la pérdida de competencia de la competencia del acto. Y yo quiero como destacar 2 aspectos. Una cosa es la validez del acto o existencia del acto, porque el acto existe, se notificó, y otra cosa es como la firmeza del acto. Es decir, yo podría señalar de que el acto existe y es válido y que su firmeza fue posterior a pesar de que fue por fuera de los términos de la competencia temporal. Yo quiero como que precisemos esos 2 aspectos. Una cosa es existencia y validez, que yo podría demandar el acto porque es existencia y válido, a pesar de que para adquirir firmeza fue por fuera de los términos dispuestos para la competencia temporal de la liquidación unilateral. Entonces, podría yo demandar el acto administrativo y ya la discusión es que yo le podría dar esos 10 días para no interponer el recurso. Pero me parece bastante interesante porque es una pregunta que ya me hicieron hace 8 días y yo pues hice la diferenciación entre existencia y validez y otra cosa, eficacia del acto. Porque el acto ya existe, es válido y se hizo dentro del término. El problema fue que su notificación y posterior firmeza del acto se hizo por fuera de los términos para la competencia temporal de liquidar unilateralmente el contrato. Y yo diría, podríamos demandarlo y la posibilidad de interponer el recurso, se podría interponer el recurso, ya la administración tendrá que decir, yo decido, lo hago por fuera de esos términos, la discusión era, la administración deberá revisar si procede una resolución diciendo, ya no puedo resolver este recurso porque perdí competencia temporal para decidir sobre esa liquidación unilateral, sería una primera postura diciendo, o una segunda postura dirá, no, yo voy a resolver este recurso porque es en el marco de un procedimiento administrativo, lo tengo que culminar, y la discusión es si lo hizo, pues si todo esto hace marco de un procedimiento de un acto administrativo complejo, de que se pueda demandar ante la jurisdicción de lo contencioso, no por problemas de competencia temporal, sino por temas de que todo acto debe ser demandado y deberá hacerse dentro de los 2 años siguientes por ser un acto contractual, u otras posturas como si no estoy mal, la de Santofimio, que dice 4 meses siguientes a la notificación del acto que resuelve ese recurso, se tendrá que demandar el acto. Porque ahí yo creo que hay posturas del Consejo de Estado frente a este caso. Y es dependiendo de cada caso. La persona que hizo la pregunta, me gustaría pues hablar con esta persona por si de pronto tiene la posibilidad, lo pueden contactar por medio del Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico para compartirle algunas sentencias del Consejo de Estado donde pues hay como esas posturas y esas particularidades, como para complementarles, mostrarle cómo lo ha resolvido en uno u otro caso el Consejo de Estado frente a esos casos que uno considera que no se presentan, pero parece que son más comunes de lo normal. Profe, bueno, ya aproximando, ya
estando en la hora de cierre, atenderemos la última pregunta, que es de Diana Isadora. Ella está levantando la mano. Adelante, Diana. Hola Diana, ¿cómo estás? Creo que Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues bueno, yo había escrito la pregunta, pero también quisiera de pronto hablar sobre la pregunta anterior. Y es que yo creo que si la administración emitió el acto jurídico antes de perder competencia y se interpone un recurso, el recurso es en efecto suspensivo. Eso significa que la firmeza del acto administrativo no se logra hasta que la administración resuelva el recurso. Por lo tanto, creería que sí le compete a la administración contestarle de fondo el recurso a ese recurrente. Bueno, es como así mi es. posición. No, sí, ¿sí? Bien pueda. Y la pregunta que tenía pues escrita en el chat es ¿cómo debe interpretarse la figura del interesado en la interposición del recurso? ¿Como el titular del derecho o su representante legal, o podría cualquier otro tercero interponerlo válidamente? Porque recuerdo que el código anterior, si no lo presentaba el representante legal, pues se rechazaba. Pero esta figura del interesado que trae el CEPACA, ¿cómo debe interpretarse? Como el titular. Con el tercero interesado. Hay que leer con el artículo 37 y 38 del CEPACA. Cuando hablamos del concepto de interesado, aquí el 37 y el 38 me aluden al concepto de tercero interesado, pues del tercero. 37 y 38, la intervención de terceros. Uno sobre el deber de actuación administrativo del tercero y el artículo 38 sobre la intervención del tercero, donde podría pues también intervenir en las actuaciones administrativas con los mismos derechos, deberes y responsabilidades de que son parte interesada en los siguientes casos. Pues aquí en el 38 el CEPACA establece las tres condiciones para que este tercero pueda presentar recursos. Ese concepto interesado, entonces podríamos hablar un concepto amplio. No solo es el titular, sino también ese tercero, según teniendo en cuenta la interpretación con el artículo 38. No sé si con esto de pronto podemos resolver esa inquietud, quedamos con más. No, muchísimas gracias, así está muy bien. No, y muchas gracias. Hace días no te mando un saludo. Espero que estés muy bien y si tienes alguna duda, yo creo que tú tienes ahí mi contacto. Y gracias. Gracias. Bien, bueno, damos por finalizado este encuentro. Agradecemos nuevamente al profesor José Luis por su tiempo, por su disposición, a ustedes igualmente por su participación. Los invitamos a diligenciar la lista de asistencia para poder enviarles las memorias del encuentro. Están preguntando en el chat por la jurisprudencia, se las haremos llegar igualmente con el material de las memorias. Agradecemos por este espacio y los invitamos a estar atentos a los demás eventos y espacios de transferencia de conocimiento que programamos desde el centro. Listo, Feliz antes día para todos. Y muchísimas gracias. Y les compartiré la sentencia frente al tema de esa liquidación unilateral, que me parece muy particular como me la plantean y se las compartiré en esas sentencias. Y les agradezco por todo y les deseo un excelente día y gracias por permitirme participar en este evento y espero en un momento determinado seguir colaborando y apoyando. Muchas gracias Camila, muchas gracias Mauricio, muchas gracias Pedro, muchas gracias a todos y bueno, siempre dispuesto a escucharlos. Hasta luego y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, profe. Feliz día para todos. Hasta luego. Hasta luego.